Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Quiero contarles, hermanos, que tuve una experiencia hoy en la madrugada diferente, ¿verdad? Ya le conté a un siervo y todo lo que había sucedido. Despertando a mi hora acostumbrada, solo me levanté y me senté a la orilla de la cama, pero me dio una pesadez, un cansancio y me volví a acostar, hermanos, pero preguntándole al Señor, yo nunca había hecho esto de tener una pesadez y volverme a acostar, porque yo sé que si me acuesto nuevamente, pues ya no me vuelvo a dormir, ¿va? Pero esta vez no fue así, no tomé el impulso de levantarme rápido, sino que bueno, me voy a acostar un rato más, y entonces preguntando al Señor, ¿por qué pasó, Señor? ¿Por qué me volví a acostar? Y me quedé dormido, hermanos. Pero dentro del sueño, el Señor me regaló algo. Tuve un sueño en esos minutos y volví a levantarme apresuradamente y dije, bueno, Padre, hay algo que no está bien hacer esto. Me tengo que levantar porque precisamente tienes un mensaje para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces me levanté. Pues sabe, hermano, qué es lo que vino a mi mente cuando yo me volví a acostar. Y yo creo que no fue de parte de Dios, ¿verdad? Había una resistencia, una opresión. Cuando yo me acosté, el pensamiento que vino a mi corazón y a mi mente fue: no compartas nada hoy, vas a aburrir a los hermanos, acuéstate, mañana puedes compartirlo. Eso fue un pensamiento que vino a mi mente, hermanos, ¿puede creer eso? Y me acosté también. Pero no, cuando me levanté, me quedé dormido y Dios me dio un sueño y me desperté. Dije, no, Señor, hay algo especial que quieres decir. Me voy para allá, a mi lugar, aquí en mi lugar donde me acostumbro a estar. Y pues quiero compartírselos. Va a ser en 2 audios porque sí, lo hago un poquito largo, pero lo voy a hacer lo más concreto posible. Amén. Y les voy a compartir, hermanos. Amén. Entonces voy a compartirles sobre el desierto de Jeruel. El desierto de Jeruel. Para eso vamos a ir a la escritura, hermanos, en 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 15 al 16, que dice en la Biblia Las Américas: y dijo, prestad atención todo Judá, habitante de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Hermanos, para entender la historia de Josafat, debemos estudiar los capítulos de 2 de Crónicas, del capítulo 17 al capítulo 20, para tener un panorama más amplio cómo era la vida del rey Josafat. Les voy a dar un pequeño esquema como introducción para que podamos entender un poco sobre el desierto de Jeruel. Podemos decir que en 2 de Crónicas capítulo 17, de los versículos 3 y 4, habla de la manera en que este rey buscó al Señor e hizo lo recto. También en el versículo 11 del capítulo 17 podemos ver cómo el rey fue respetado aún por las naciones, por los filisteos, por los árabes, era respetado. ¿Por qué razón? Porque hacía lo recto y buscaba al Señor, a Jehová de los ejércitos. Y vemos en el versículo 12 de ese mismo capítulo que el rey se engrandecía, edificaba y contaba valientes guerreros, ¿verdad? En el capítulo 17, versículo 12 dice, vamos a leerlo rápidamente, dice: iba pues Josafat creciendo altamente y edificó en Judá fortalezas y ciudades, depósitos. Vemos que a causa de la rectitud y la búsqueda del Señor, el rey iba prosperando. Bueno, ya era grande el rey Josafat, tenía prosperidad, la protección de Dios estaba con él siempre. Pero creo
que la Biblia lo establece, hermanos, fielmente, que no te olvides de Jehová cuando seas prosperado y no digas que tu mano y tu fuerza lo ha logrado todo, ¿no? Entonces vino este rey y confió en su fortaleza, en toda la prosperidad que tenía, y se involucró en una alianza, en una guerra, en la cual él, en el capítulo 18 de este mismo libro de Segunda de Crónicas, no se detalla ningún versículo en el cual él haya pedido consejo a Dios si era la voluntad de Dios aliarse a esta guerra y participar en esta guerra. Él no hizo eso, no pidió consejo al Señor. Como resultado de la independencia de Dios, o sea, como resultado de no haber pedido consejo al Señor Dios de Israel, se había metido en un problema, y lo podemos ver en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Pero aún él equivocándose, Josafat, de no consultar a Jehová, aún Dios tuvo misericordia de él, porque en el Segunda de Crónicas 19 versículo 3 dice, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén y salióse al encuentro, dice, Jehú el vidente, hijo de Ananí. Y dijo el rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Era la consecuencia de haberse ido sin pedir consejo al Señor. Pero el versículo 3 hay misericordia, dice, pero se ha hallado en ti buenas cosas, porque cortase de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Porque vemos en el capítulo 18, el versículo 31 dice, y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y cercaronlo para pelear, mas Josafat clamó y ayudólo Jehová y apartólo Dios de él. Quiere decir, mis hermanos, que Josafat había hecho una alianza en contra de la voluntad de Dios, pero aún en medio de esa equivocación él clamó y Dios lo ayudó y regresó en paz a su ciudad. Pero había un decreto sobre su vida de disciplina, de juicio sobre él. Pero en el versículo 3 del capítulo 19 se ve que era un hombre que buscaba al Señor aún con esos errores, y Dios lo libró. Esto es figura, hermanos, de nosotros. Todos nosotros, hermanos, queremos honrar a Dios, ¿verdad? No hay ninguno que no quiera honrarlo. Todos lo buscamos y le servimos en las áreas que estamos para honrar su nombre. Pero a nosotros nos ha pasado muchas veces como Josafat, que queremos hacer las cosas sin consultar al Señor, y yo también lo he hecho, hermanos. Hacemos cosas sin consultarle, yo lo voy a hacer, mi razonamiento me dice que está bien, yo lo voy a hacer. Entonces no consultamos al Señor. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos las características que tuvo rey Josafat en este asunto. No buscamos al Señor en algunas cosas muchas veces para realizarlas, como por ejemplo un trabajo. A veces no consultamos, Señor, es tu voluntad, sino que lo tomamos sin haber consultado al Señor. Pero nosotros nos parecemos mucho al rey Josafat. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nosotros queremos honrar a Dios, pero nos equivocamos en esas decisiones, pero nos volvemos a Dios, hermanos. Nos equivocamos, ciertamente, todos nos vamos a equivocar, pero en nuestro corazón está el anhelo de servir, honrar al Señor. Entonces regresamos a Dios porque le conocemos y sabemos que Él nos va a perdonar, que no podemos hacer nada si nos apartamos de Él. Nosotros lo conocemos, ¿va? Entonces tenemos ese parecido nosotros a este asunto con el rey Josafat. Amén. Porque sabemos que la comunión con Dios es agradable, es sabrosa. Ustedes saben, hermano, cuando usted está en comunión con Dios, usted tiene una paz, un amor que está creciendo, tiene las bendiciones y las riquezas de Dios, porque sabemos que Él está cerca de nosotros. Entonces, en el capítulo 20, hermanos, viene una guerra contra Josafat, pero creo que es consecuencia, como dice la Escritura, es consecuencia de haber hecho una alianza. Una alianza que no era correcta. Dice, debido a la alianza que Josafat tuvo en Ramot de Galaad, que está cerca de Amón, vemos un versículo en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas que
hubo un acercamiento con los amonitas, hubo una pequeña alianza que había contra ellos, ¿verdad? Hubo una puerta que se abrió con esa alianza con los amonitas, pero al pasar los años vemos en el capítulo 20 que los amonitas se levantaron contra Judá. Entonces, hermano, lo podemos ver en el capítulo 20, ¿va? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos y otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, con el que había hecho una puerta de alianza que no era correcta, a los años se levantó contra Josafat en guerra. Ahora bien, aquí viene ya lo sabroso de esta enseñanza, de este mensaje que se quiere transmitir. Josafat entra en una angustia, hermanos. Todos entramos en angustia. Y en medio de la angustia clamamos al Señor. Amén. En 2 de Crónicas 20, del versículo 3 al 13, hay un clamor. Hay un clamor de parte de Josafat. ¿Sabe qué significa Josafat? Josafat significa Jehová juzga. Josafat clama por la justicia, pero ahora vemos que ya no es el mismo Josafat de los capítulos del capítulo 18. Ya no es el mismo Josafat. El capítulo 20, versículo 2, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Él ya no era el mismo, ya él consultó a Jehová. Ya no hizo lo mismo del capítulo 18, que no consultó a Jehová, sino que en este todo cambió. Él es otro hombre, él clamó, ¿verdad? Y dice: y no sabemos qué hacer. Ya no era el mismo rey Josafat, era un hombre distinto, humilde, humillado bajo la poderosa mano del Señor. Es un hombre que ya no sabe qué hacer. Nosotros, hermanos, el miedo a veces llega a tomar el control de nuestra vida. A veces no encontramos la salida a ciertas dificultades. Nos desesperamos porque a veces no encontramos la solución. Nos esperamos, nuestras fuerzas son agotadas, reducidas a nada. No sabemos ni qué hacer, estamos desesperados. Pero en esos momentos, hermanos, es cuando hay que hacer lo que hizo este rey. Pero sabe, hermano, ¿en qué me exhortó el Señor? No solamente hacerlo solo. Si nosotros tenemos familia, esto fue lo que me habló el Señor en este pasaje. Si nosotros tenemos familia, no hay que hacerlo solo. Ciertamente el Señor nos escucha, amén. Pero si tenemos familia, hijos, esposa, si lo hacemos el clamor en conjunto, hay mayor poder. Y si lo hacemos en comunión con hermanos, hay mayor poder. ¿Sabe por qué? En 2 Crónicas 20:13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, oiga bien, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Este clamor fue generalizado por toda la familia. Y Dios dio la respuesta, porque la respuesta viene a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y dice, por medio de Jaasiel, diciendo: no temáis ni os acobardéis de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Versículo 15 dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La respuesta fue dada a todos, porque todos estaban clamando. Hubo mayor poder, hubo una unidad en ese clamor. Familias, madres, padres, hijos, todos estaban clamando. Fue distinto, ¿verdad, hermanos? Pero gloria a Dios que después de haber clamado, Dios dio la respuesta. Dios dio la respuesta. Ahora bien, después de haber dado la respuesta, Dios da algunas características, ¿verdad? Da algunos lineamientos que deben cumplir para que la victoria sea dada.